Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos todos y todas los presentes. Les doy la bienvenida a un nuevo webinar de nuestra academia titulado El cuidado de la piel del cuerpo. Mi nombre es Ivette Tapia, voy a ser quien esté dirigiendo este webinar y junto después a Clara Valenzuela vamos a darles algunos tips sobre el cuidado de la piel del cuerpo. Entonces, vamos a comenzar. Ok. Como les mencioné antes, este webinar se titula Cuidado de la piel del cuerpo. Vamos a estar partiendo entonces con los objetivos de este webinar, que son principalmente el identificar características específicas de la piel del cuerpo, reconocer las principales problemáticas asociadas a la piel del cuerpo y conocer una rutina corporal y la aplicación de los productos. Entonces, para comenzar, es importante, ¿cierto?, que tengamos en mente algunas cosas que ya hemos visto en los webinars anteriores, principalmente algunos detalles que vimos, por ejemplo, en el webinar sobre el cuidado de la piel y el cuidado de la piel del rostro. Entonces, a continuación, vamos a hacer, ¿cierto?, un resumen de las características que vimos en el webinar anterior sobre el cuidado del rostro, pero esta vez enfocado en lo que es la piel de nuestro cuerpo. Entonces, les recuerdo entonces las diferencias principales que tiene, ¿cierto?, la piel de nuestro cuerpo y la piel de nuestro rostro. En primer lugar, hablamos sobre la migración celular. La migración celular, ¿cierto?, es este recambio que tenemos de nuestras células en el que vamos a tener, ¿cierto?, una diferenciación de las células que van siendo recambiadas con el tiempo, ¿cierto? Se cambian las células muertas y se cambian por células nuevas. Primero que todo, pensar, ¿cierto?, que la piel del rostro es una migración mucho más rápida, por lo tanto el recambio es mayormente más rápido en relación a la piel del cuerpo, donde siempre tenemos que pensar que vamos a tener una migración de aproximadamente 2 semanas en relación a la piel del rostro, donde tenemos una migración de 1 semana, ¿ok? Dado esto, tenemos que pensar que nuestra piel del rostro va a tender, nuestra piel del cuerpo va a tender, ¿cierto?, a resecarse un poco más. Y como tiende, ¿cierto?, a resecarse un poco más, tenemos que estar siempre exfoliando y nutriéndola de una manera más potente. En cuanto a las capas celulares, vimos en los webinars anteriores que la epidermis, ¿cierto?, que era la capa superior de nuestra piel, se de alguna manera distribuye, ¿cierto?, en ciertos estratos. De estos estratos, la piel del cuerpo tiene uno adicional, ¿ok? El estrato adicional, como tal, va a ser el estrato lúcido, ¿ok? En la piel del rostro no va a estar presente este estrato. Dado esto, vemos entonces que la piel del cuerpo es un poquito más gruesa en relación a la piel de nuestro rostro. La melanina, ¿cierto?, que es este pigmento que da la coloración a nuestra piel, en general vemos que la piel del rostro es una mayor cantidad referente a la piel del cuerpo, donde tenemos una menor cantidad. Sin embargo, esto no es dado que tengamos una mayor cantidad de células que produzcan este pigmento, sino que nuestra piel del cuerpo va a estar menos expuesta al sol porque tiene, ¿cierto?, esta protección natural que sería las ropas, ¿cierto? Nuestra ropa de alguna manera induce o permite que no tengamos una mayor producción de melanina, tal como por ejemplo ocurre en nuestro rostro. En cuanto a otras características, como por ejemplo son nuestras glándulas, tenemos que pensar que la piel del rostro tiene una menor cantidad y la piel de nuestro cuerpo tiene una mayor cantidad. Pensando justamente en esta situación, vemos entonces que la piel de nuestro rostro en general va a tener una distribución tal que vamos a tener una mayor cantidad de glándulas en ciertas zonas específicas. Lo mismo ocurre en la piel de nuestro cuerpo.
Básicamente, en nuestro cuerpo vamos a tener una mayor cantidad de glándulas, pero van a estar distribuidas de manera desigual a lo largo de todo nuestro cuerpo. A su vez, vemos que las glándulas se ven directamente relacionadas con nuestro pH. Hemos visto que la piel de nuestro rostro tiene un pH aproximado, ¿cierto? De entre 4,5 a 5,5, pensando justamente que tiene una acidez mayor referente a la piel de nuestro cuerpo, que va a tener un pH aproximado entre 6, 6,5 e incluso en algunas zonas 7, tendiendo, ¿cierto?, a lo que es la neutralidad. Sobre los vasos sanguíneos, que también conversamos, ¿cierto?, la vez anterior, vimos que los vasos sanguíneos de nuestro rostro tienen una mayor cantidad, ¿cierto? Tienen una mayor densidad, mientras que en nuestro cuerpo vamos a ver una menor cantidad que de alguna manera se van distribuyendo a lo largo de todo nuestro cuerpo, ¿ok? De alguna manera la densidad que vemos es menor tal vez porque no está todo como congregado en una sola zona, sino que se va siendo ampliando por todo nuestro cuerpo, ¿sí? A continuación, vamos a ver algunas características de la piel, pero nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en lo que es la fisiología de la piel, pensando justamente en una clasificación según sea, por ejemplo, la piel del bebé, la piel de una mujer y la piel de un hombre. Como tal, estas tres clasificaciones siempre van a estar enfocadas, ¿cierto?, en un ámbito más biológico y por eso lo vamos a clasificar según su fisiología, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la piel como tal, vamos a hablar, ¿cierto?, o del estrato córneo, nos referimos, ¿cierto?, a la primera capa de la epidermis. Tenemos la epidermis, ¿cierto?, y dentro de ella tenemos estos estratos, que fueron lo que hablamos hace un tiempo atrás en los webinars anteriores. Como tal, vamos a tener, por ejemplo, el estrato córneo, que en los bebés se caracteriza porque es un estrato mucho más fino y por lo tanto es mucho más permeable. Hemos visto, en cambio, que ya en una mujer adulta o en un hombre adulto, este estrato ya empieza a engrosarse y alcanza, por ejemplo, una densidad aproximada, ¿cierto? Siempre hablando en un promedio, de 10 micrómetros, ¿ok? En los hombres, esta densidad es un poquito mayor, siempre hablando de una densidad mayor a 10 micrómetros. Si hablamos de 10 micrómetros, quiero que se imaginen algo muy delgadito, ¿sí? Algo que realmente es muy pequeño. Por lo tanto, este estrato como tal va a ser una de las primeras capas de todo lo que está, digamos, conformando lo que es la epidermis. Al hablar de la superficie de nuestra piel, tenemos que pensar que un aproximado y digamos también como un promedio de la piel, tanto para hombres como mujeres, es de aproximadamente 2 metros cuadrados. Pero, pensando justamente en un promedio para las mujeres, se ha visto que la superficie corporal de la piel es de 1,6 metros cuadrados, mientras que para los hombres es de 1,9 metros cuadrados. Siempre pensando también que esto es más que nada un estándar y un promedio, ¿ok? Para la piel de un bebé hemos visto que tiene una superficie corporal mucho más pequeña y por lo tanto su piel también va a tener una superficie más pequeña, aproximadamente de 0,22 metros cuadrados, ¿ok? En cuanto a la barrera protectora, si vimos ya, ¿cierto?, que en la epidermis, el estrato córneo de los bebés es más fino y más permeable, entonces, ¿qué podemos pensar sobre la barrera protectora? Que es menos eficaz. ¿A qué se refiere con que sea menos eficaz? En el fondo, vamos a ver que con los factores ambientales son mucho más susceptibles a sufrir alguna clase de daño y por lo tanto tiene una piel mucho más delicada, ¿ok? En cambio, la piel de una mujer o de un hombre, vamos a ver que ya está desarrollada y como ya está desarrollada y ya tiene el grosor como tal del estrato córneo, vamos a ver entonces que es una barrera más eficaz, ¿ok?
Siguiendo entonces con estas clasificaciones, con estas características especiales de la piel según sea su fisiología, vamos a hablar de la dermis. Les recuerdo que la dermis es la zona, digamos, que está posterior a la epidermis, entre lo que es el tejido subcutáneo o la hipodermis, viene la dermis y luego la epidermis, ¿cierto? Como tal, la dermis en los bebés está, ¿cierto?, en constante desarrollo y digamos que tiene un stock. Este stock, por lo tanto, nos va a decir que no hay una mayor diferenciación. Digamos que el no aplica es porque está, ¿cierto?, empezando a desarrollar. Tiene como todo este potencial para tener todas las fibras de colágeno y de elastina que conforman, digamos, la dermis. En cambio, en una mujer y un hombre ya tenemos la diferenciación. Como tal, en una mujer vamos a ver que encontramos una menor cantidad de fibras de colágeno y elastina y en un hombre tiene una mayor cantidad de colágeno y elastina. Esta es una característica, digamos, que es intrínseca, ¿sí? Que es algo que viene determinado genéticamente, ¿ok? Es algo propio de la fisiología de una mujer o de un hombre. Y esto justamente va a tener, digamos, repercusiones en el envejecimiento posterior, ¿ok? Eso más o menos ya lo vimos durante el webinar anterior, pensando justamente que existe, digamos, un deterioro después de las fibras de colágeno y elastina, ¿sí? En cuanto a lo que es la hipodermis, vemos que, por ejemplo, en los bebés nuevamente esto no aplica porque tiene todo su potencial. En cambio, en las mujeres y en los hombres ya existe una diferenciación. Como tal, las fibras del tejido de la hipodermis o del tejido subcutáneo en las mujeres van a estar distribuidas de manera paralela, ¿cierto? Esto quiere decir que están una al lado de la otra pegaditas. En cambio, en el hombre vamos a ver que estas están perpendiculares, o sea, están en cruz. Esto genera algo así como una red, ¿sí? Y esto va a ser determinante justamente en algunas características fisiológicas que justamente nos van a entregar, digamos, una característica como tal de desarrollo de enfermedades o de condiciones. Ojo. El pH. En general, el pH de los bebés es neutro, ¿sí? Se tiende a ser un poco más neutro porque justamente hay algunas características que no ha desarrollado aún. En cambio, en las mujeres y en los hombres ya tenemos estas características más desarrolladas, por lo tanto el pH baja, ¿cierto? En las mujeres en general vamos a encontrar un pH que tiende entre 4,5 a 6, es un poquito más alto, en relación al hombre, que tiene un pH entre 4,5 y 5,5. Y esto está directamente relacionado a la presencia de algunas glándulas, que justamente, si es que empezamos a ver, vamos a tener diferentes tipos de glándulas, ¿cierto? Como tal, las glándulas sudoríparas encrinas en los bebés están inmaduras, sin embargo, pueden activarse, ¿ok? En las mujeres y en los hombres están maduras y por lo tanto son capaces de activarse y de secretar algunos elementos a nuestra barrera hipodérmica. Como tal, vamos a ver que las glándulas sudoríparas apocrinas no están activas en los bebés. En cambio, en las mujeres y en los hombres se van a activar durante la pubertad. Las glándulas sebáceas, por otro lado, no van a estar de alguna manera todavía desarrolladas en los bebés. Y esto se relaciona muchísimo con el pH, ¿ok? En las mujeres vamos a ver que son menos abundantes y hay menos activas. En cambio, la de los hombres van a ser más abundantes y van a estar más activas de alguna manera. En esto es lo que influenciaba, ¿cierto?, el pH que yo les mencionaba, porque la mujer tiende a ser un poquito menos ácida que el hombre, por lo tanto, la activación de las glándulas tiene muchísimo que ver con esto, ¿ok? A continuación, vamos a ver algunas zonas particulares de la piel del cuerpo, ¿ok? Esto siempre pensando, de alguna manera, en que estas zonas particulares van a tener características que tal vez son un poco más específicas en relación a otras zonas,
y que de alguna manera pueden estar influenciando, ¿cierto?, en alguna clase de afección que pueda tener luego nuestra piel. Entonces, vamos a partir hablando sobre la piel de las axilas. Como tal, las axilas son una zona mucho más sensible que otras zonas de nuestro cuerpo. Tienen una mayor cantidad de glándulas apocrinas que estaban, ¿cierto?, relacionadas con lo que son los vellos, los folículos pilosos. Entonces, si es que hay una mayor cantidad de glándulas apocrinas, está directamente relacionado también con la cantidad de folículos pilosos. El pH en esta zona es un poco mayor referente a otras áreas. Disculpen ahí por la tos, ¿eh? Este pH que sea un poco mayor también de alguna manera está directamente relacionado con lo que es una mayor proliferación bacteriana, ¿ok? Y además hemos visto que esta zona de la piel de las axilas, de alguna manera se relaciona a que tenemos una mayor cantidad de estímulos a los que nos vemos enfrentados. ¿Ya? Básicamente lo que vemos es que nuestra piel de las axilas va a tener que, de alguna manera, verse enfrentada a estímulos como, por ejemplo, son la depilación, como, por ejemplo, son temas como el uso de activos que muchas veces tapan estas glándulas apocrinas y que justamente lo que generan es una diferenciación en nuestro pH e incluso pueden haber algunas modificaciones en lo que son nuestra microbiota como tal. ¿Ok? Entonces, para el cuidado de la piel de las axilas, siempre tenemos que pensar, ¿cierto?, en el cuidado básico. La limpieza, la humectación y, digamos, mantener, ¿cierto?, siempre la higiene. Sin embargo, si es que hablamos de algunos activos que pueden ser un poquito más específicos, ¿cierto?, para el cuidado de las axilas, podemos pensar, por ejemplo, en activos desodorantes y en activos que son aclarantes. Si hablamos de activos desodorantes, por ejemplo, tenemos lo que es el Trealoz o el Covio-Balance. Estos son activos que como tal están recomendados, ¿cierto?, para un balance, digamos, en lo que son la contención de olores o de sudoración. Como tal, por ejemplo, si hablamos del Covio-Balance, el Covio-Balance es un activo que lo que hace es mantener, ¿cierto?, el pH de nuestra piel o de alguna manera equilibrarlo, ¿ok? Si es que hablamos de activos aclarantes, voy a tocar en este caso dos. El Ento White, que básicamente es un activo aclarante específico de la zona de las zonas más ocultas, ¿cierto? Como por ejemplo son las axilas, y lo que genera justamente es que ayuda a la despigmentación. El Teliosot, por ejemplo, es un activo bastante interesante que si bien no es como tal un activo aclarante, sí puede estar clasificado dentro de esta categoría, pensando en que justamente lo que hace es que ayuda a mantener el vello corporal un poquito más a raya, ¿cierto? Entonces, como genera justamente esto y ayuda a que la inflamación de la zona no sea tanto, digamos, como que ayuda a disminuir la inflamación localizada de esos lugares, entonces van a tener a la larga una función que aporta con lo que es esta función aclarante. ¿Ok? Si es que hablamos entonces ahora de la piel de las manos, vamos a estar hablando de la palma y de las yemas. Como tal, esta es una capa córnea más gruesa. Recordar, ¿cierto?, que tenemos lo que es la epidermis y en la epidermis tenemos diferentes estratos. La capa córnea va a ser la que está más hacia el exterior y en este caso de la piel de las manos va a ser mucho más gruesa, ¿ok? En general, esta tiene una gran cantidad de tejido adiposo y conectivo. Si ustedes, ¿cierto?, empiezan a palpar su mano, de alguna manera van a empezar a sentir que es un poquito más, más blandita.
Y eso es justamente dado porque tenemos un tejido adiposo relacionado. También hemos visto que tiene una gran cantidad de glándulas sudoríparas, sin embargo, no tienen, y se ha visto que tanto en las manos como en nuestros pies, no tenemos glándulas sebáceas, ¿ok? Y también hemos visto una asociación a que tiene entonces un pH menos ácido, ¿sí? Es más tendiente entonces hacia lo básico, pero es menos ácido. Como tal, esas son características de las palmas y de las yemas. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, tenemos lo que es el dorso de nuestras manos. En el dorso de nuestras manos vamos a tener una diferenciación. Vamos a ver que tenemos una gran cantidad de tejido, una diferenciación. Esta diferenciación significa que vamos a tener una menor cantidad de tejido adiposo y conectivo, ¿ok? Por eso es que nuestra estructura interna de la palma y de nuestro dorso se diferencia. ¿Hay otras diferencias? Claro que sí. Hemos visto incluso que en la palma del dorso existen algunas glándulas que no están presentes en nuestras palmas, ¿ok? Si hablamos justamente de activos que tengan que ser dados para el cuidado de la piel de las manos, al igual que antes, podemos hablar de activos, ¿cierto?, que sean relacionados con el cuidado de las manos, ¿cierto?, que tengamos que mantener higiene, humectación, nutrición y protección. Pero activos específicos, pensando justamente en estas, podemos ver, por ejemplo, activos humectantes, hidratantes y despigmentantes. Como tal, algunos humectantes podemos hablar de cualquier tipo de aceite o manteca. Hidratantes, podemos hablar, por ejemplo, del ceramidil omega, que está muy recomendado para pieles sensibles y que de alguna manera estimulan a la creación o al mantenimiento, digamos, de lo que es esta barrera hidrolipídica que tenemos en la mano o que tenemos en nuestro cuerpo en general. Y el pentavitín, que se ha visto últimamente en algunos últimos estudios recientes, que básicamente está asociado, digamos, a la hidratación de las manos relacionada, ¿cierto?, al uso excesivo del alcohol gel, ¿ok? Si es que hablamos de activos despigmentantes, siempre tenemos que pensar en activos que ayuden, ¿cierto?, a mantener la uniformidad de nuestro cuerpo, de nuestro tono, ¿cierto?, a mantener lo que es la luminosidad y de alguna manera a evitar seguir manchándose. Y entre ellos, por ejemplo, tenemos el Entalin, ¿ok? Si es que hablamos entonces ahora de la piel de los pies, ya vimos antes que al igual que la piel de las manos, va a carecer, ¿cierto?, de lo que son las glándulas sebáceas. Este es un tejido que es mucho más adiposo y también está mucho más sujeto a lo que es el roce. Como tal, tiene más capas celulares en la epidermis, por lo tanto se ve que es un tejido mucho más grueso. Y al igual que las manos, tiende a tener un pH que es menos ácido, ¿ok? ¿Qué es algo interesante de la piel de los pies? Como tal, los pies están sujetos, ¿cierto?, a tener que contenernos. Como nos tienen que contener, ¿cierto?, contienen todo nuestro peso, estos en general tienen que tener estas características que permiten que nuestro cuerpo de alguna manera pueda recaer sobre él y luego mantener, ¿cierto?, nuestra estructura. Por eso hemos visto que tiene más capas celulares y que tiene una piel mucho más gruesa. ¿Qué tipo de cuidados tenemos que tener en nuestra piel, en nuestros pies? Básicamente, siempre pensar en una buena higiene, pero para activos específicos, ver, por ejemplo, activos que sean muy hidratantes, como por ejemplo es el caso del hidromanil. El hidromanil básicamente lo que hace es que previene la descamación. Entonces es un activo bastante interesante que, a mi parecer, puede estar bastante relacionado con lo que es la hidratación específica de los pies. En cuanto a activos regeneradores, tenemos, por ejemplo, el Polioxican o el Gatulini Scan Repair. Como tal, el Polioxican es un derivado, ¿cierto?, de la baba de caracol. Y como tal hemos visto que tiene algunos activos, o sea, que tienen algunas propiedades de regenerar la piel.
Si hablamos de activos desodorantes, vamos a hablar, por ejemplo, de un Sensitin DO, que como tal tiene estudios garantizados en actuar como desodorante en la piel de los pies. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con la piel del abdomen, del pecho y las nalgas? Estos tres tienen en común que son un tejido más blando, ¿ok? En general, tienen una mayor cantidad de tejido adiposo y está expuesto a cambios constantes, inducidos generalmente por factores externos o factores hormonales. Hemos visto, por ejemplo, en las mujeres que justamente este tejido, por ejemplo, lo que es el abdomen, muchas veces está muy, digamos, expuesto a cambios hormonales inducidos también incluso por condiciones, ¿cierto?, como es el embarazo. Como tal, también estas partes, ¿cierto?, del cuerpo tienen una mayor cantidad de lo que es el tejido adiposo, porque vemos que su tejido subcutáneo o el hipodermis es más grueso, ¿ok? ¿Qué tipo de activos entonces tenemos que buscar? Si es que vemos que tiene una mayor cantidad de tejido adiposo y que además de eso está sometido a cambios constantes con el tiempo, lo que tenemos que buscar son activos que nos permitan de alguna manera reafirmar y adelgazar. Para ello, nosotros hemos visto, ¿cierto?, que algunos activos que funcionan para ambos tipos de, digamos, de acción son el BioSlim y el IsoSlim. También, por ejemplo, tenemos el Slim y el Cafecilan C. Como tal, estos son activos que permiten reafirmar la piel y que a la vez permiten generar un efecto de adelgazamiento. ¿Ok? El uso en general se tiende a pensar que tiene que ser a modo de masaje, pensando justamente en que tiene que de alguna manera incorporarse en nuestra piel y que va a ayudar de esta manera a generar lo que es el reafirmamiento de nuestros tejidos. ¿Ok? Ahora vamos a ver la excepción de la regla. Como tal, la piel de nuestro cuello es la excepción a la regla de todo lo que hemos estado hablando. ¿Y por qué? Porque esta es una piel mucho más fina. Como tal, tiene muchas más características similares a lo que es nuestro rostro. Entonces, en general, las personas creen que tenemos, ¿cierto?, que cuidar la piel de nuestro cuello de la misma manera que tenemos que cuidarla de nuestro rostro. Sin embargo, hemos visto que sí tiene una menor cantidad de colágeno y que es un tejido mucho más elástico. A la vez, justamente porque tenemos, ¿cierto?, una piel bastante fina, es mucho más vulnerable al daño solar. Y también es más vulnerable al daño solar producto de que muchas veces las personas no consideran tanto el cuidado del cuerpo, ¿cierto?, del cuello, como es, por ejemplo, el cuidado del rostro, ¿ok? ¿Qué tipos de activos tenemos que utilizar para el cuidado de la piel del cuello? Tenemos que utilizar activos que sean reafirmantes e hidratantes. Si hablamos, por ejemplo, de un activo reafirmante, podremos hablar, por ejemplo, de algunos péptidos. El Sincol es un péptido que en general tiene una acción reafirmante. Si hablamos de un activo que tenga ambas funciones, reafirmante e hidratante, podemos hablar, por ejemplo, del hidroxiprocilano. Y si hablamos de un hidratante, podemos llegar, por ejemplo, nuevamente al ceramidil omega. El ceramidil omega, si bien ya los mencionamos antes, creo que es un activo que puede ser bastante interesante utilizar en la sección del cuello porque está recomendado para pieles que son más sensibles. Y si es que vemos que la piel del cuello es una región más sensible, más fina, entonces este es un activo que podríamos estar utilizando para función de hidratar. Igual, siempre pensar que idealmente es utilizar los activos en conjunto. No basta solamente con utilizar un activo por sí solo o uno u otro, sino que en general combinarlos, ¿ok? ¿Qué tipo de problemáticas entonces puede presentar la piel de nuestro cuerpo ahora que ya hemos visto algunas de sus características? Siempre pensemos que las problemáticas pueden ser genéticas o pueden estar inducidas por algún tipo de factor ambiental.
En general, las problemáticas de nuestro cuerpo pueden estar asociadas tanto a problemas de salud como a problemas que no tanto tienen que ver con la salud, sino que incluso tienen que ver con un tema más estético. Entonces, ¿qué podemos pensar? Hay un factor genético importante, pero también tenemos factores ambientales y factores hormonales que van a estar induciendo estos cambios de manera constante, ¿ok? Entonces, para partir, vamos a comenzar con una problemática que básicamente yo creo que la mayor parte de las personas tiene, es el tema, es algo bastante normal, pensando justamente en que está relacionado con el estiramiento de la piel. Las estrías, en general, se producen producto justamente de que nuestra piel es elástica. Entonces, cuando sufrimos algunas modificaciones de nuestro cuerpo, por ejemplo, un adelgazamiento o incluso el crecimiento, puede estar induciendo, ¿cierto?, la aparición de este tipo de marcas. ¿Qué son como tal? Como tal, son líneas, ¿cierto? O cicatrices que se presentan en nuestro cuerpo y van a tener la característica de que una piel normal va a tener entonces una epidermis mucho más gruesa o una epidermis, ¿cierto?, normal. Va a tener una cantidad de colágeno y elastina que va a estar de alguna manera dotado para generar, ¿cierto?, el correcto balance y el correcto funcionamiento de nuestra piel. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos de alguna manera a presentar las estrías? Las estrías se presentan cuando existe un estiramiento de la piel y básicamente vemos que nuestra epidermis se va a empezar a adelgazar, ¿ok? Cuando se empieza a adelgazar, empezamos a ver también que algunas fibras empiezan a romperse. Por ejemplo, las fibras del colágeno se empiezan a romper, ¿ok? Y esto genera un reordenamiento en todo lo que es nuestra dermis, que básicamente se ve después reflejada en la aparición de estas marcas en la piel. Como tal, vamos a tener dos tipos de estrías, o en general así muy a grandes rasgos, ¿cierto? Vamos a ver dos tipos. Las que son más moradas, ¿cierto? O más rosadas, que en general se recomienda que empiecen justamente a verse, como a tratarse de alguna manera para evitar su aparecimiento más profundo durante este periodo. En cambio, por otro lado, ya vamos a tener lo que son las estrías blancas o albas, en este caso, que se presentan cuando ya nuestro tejido de la epidermis está mucho más fino y ya como tal las fibras de colágeno y elastina han sufrido, ¿cierto?, un poco más de pérdidas en sus funciones. ¿Ok? Entonces, a continuación vamos a ver lo que es la celulitis. La celulitis es un problema de la piel como tal que va a estar sujeto justamente más al sexo femenino que al sexo masculino. ¿Por qué? Porque justamente nosotros al principio conversamos que la piel, ¿cierto?, de las mujeres tiene una característica especial. La hipodermis tiene, ¿cierto?, su estructura de manera paralela, mientras que en los hombres la hipodermis tiene una estructura de manera cruz, ¿cierto? ¿En qué influye esto? Básicamente que la piel de las mujeres es más susceptible a sufrir un desplazamiento de la hipodermis. Cuando la hipodermis empieza, o más bien la grasa, ¿cierto?, que está presente en la hipodermis empieza a desplazarse, es mucho más sencillo hacerlo si es que nuestras fibras están distribuidas de forma paralela a que estén de forma en cruz, ¿cierto? Como tal, vamos a ver el desplazamiento de la hipodermis hacia arriba. ¿Y qué es lo que va a ocurrir aquí? Básicamente, nuestra fibra, ¿cierto?, va a empezar a arrugarse, ¿ok? Como tal, la celulitis tiene ciertos grados. El primer grado de la celulitis se refiere a la celulitis edematosa. Esta afecta principalmente a los glúteos y en general no es visible, ¿sí? O sea, para poder verla hay que apretar la piel. Y es aquí en general cuando se recomienda empezar, digamos, a hacer algo por nuestra piel. Hay que empezar, ¿cierto?, siempre a generar masajes que puedan acompañar, digamos, a que se empiece a generar una piel menos
digamos, o más, digamos, la piel de alguna manera, la idea es que aquí la empecemos a masajear para que este efecto sea menor con el tiempo. Si hablamos luego en una celulitis de segundo grado, hablamos de la celulitis blanda. Esta ya es una celulitis que es visible a simple vista y vamos a ver que afecta tanto glúteos como muslos, ¿ok? Como tal, luego de este segundo grado pasamos al tercero, que es la celulitis dura. En este caso, también muy presente lo que es el glúteo y los muslos, es mucho más difícil de tratar y como tal ya puede generar dolor al tacto. Es importante de todas maneras que pensemos que existen, ¿cierto? De alguna manera, los tejidos que hablamos anteriormente, ¿cierto? Que eran los glúteos, ¿cierto? El abdomen y el pecho, lo que tienen son características en común. Por lo tanto, si es que yo les estoy diciendo que afecta principalmente los glúteos, no significa que solamente vaya a afectar los glúteos o los muslos, sino que también puede afectar otras zonas que tienen características en común, como por ejemplo son el abdomen o las nalgas o los pechos, ¿sí? Entonces, esto aplica, digamos, tanto para la celulitis como para las estrías, ¿ok? Entonces, y en general para cualquier tipo, digamos, de afección que tenga relación con ciertas zonas que se asimilen. Por último, vamos a hablar sobre otra problemática de la piel, que es la sequedad. La sequedad, básicamente, tiene que ver con un desbalance en lo que es nuestro manto hidrolipídico. Como tal, en una piel saludable, vamos a ver que este balance está efectivamente en equilibrio. En cambio, si es que vemos, por ejemplo, una piel deshidratada, vamos a ver que tiene pérdida de agua, ¿ok? En cambio, ¿qué pasa con una piel que está seca? Va a tener un desbalance, ¿sí? Este equilibrio que tiene que existir entre lo que es nuestra grasita corporal y nuestra agua va a estar de alguna manera desequilibrado. Y esto va a generar justamente la sequedad de nuestra piel, ¿ok? Como tal, existen muchos grados y por eso no entré en mayor detalle pensando en que justamente existen muchos grados de sequedad. De repente puede ser una sequedad muy porque mi piel es seca y otros porque pueden haber algunas afecciones mayores que tienen que ser necesariamente tratadas para luego inducir, ¿cierto?, en un cuidado más cosmético, ¿ok? A continuación, lo que vamos a hacer entonces es que vamos a ver lo que es la rutina corporal. La rutina corporal va a ser dada por Clara Valenzuela, a quien dejo a continuación con ustedes, ¿ok? Hola, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan bien? Bienvenidos, agradezco que me hayan invitado a este webinar. La rutina corporal, vamos a hablar de la rutina corporal. Jaybeth hizo la presentación de el detalle de lo que es la piel corporal. Vamos a ver la rutina, que se enfoca principalmente cuáles son los productos que vamos a utilizar en los distintos tipos de piel y la importancia de estos y cómo estos deben aplicarse, ¿ya? En la rutina corporal, nosotros tenemos que considerar que hay tres tipos de piel: la piel seca, la piel normal y la piel grasa. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de pieles? Por ejemplo, en el caso de la piel seca, dado como lo explicó anteriormente Ivette, se caracteriza porque hay una pérdida de grasa principalmente y también tenemos una pérdida de agua, ¿ya? Por lo tanto, independiente de la edad y considerando que pueden haber otros factores que pueden considerarse, en este caso, alguna enfermedad o algún medicamento que puede inducir la sequedad, hay que considerar que hay que evitar que esa piel seca siga siendo más seca. Por lo tanto, la recomendación es principalmente partir con un exfoliante suave, no el mismo exfoliante que utiliza una piel grasa,
tienen que pensar que cuando la piel se pone muy seca, quedan algunas células muertas o células que hay que eliminar propiamente tal. Y es muy importante que la exfoliemos. La exfoliación no se realiza todos los días en el caso de una piel seca, se realiza principalmente una vez al mes para eliminar esas eh, células muertas que están en exceso, y tiene que ser un exfoliante suave, por lo tanto tiene que tener una cantidad de micrón en el caso de una piel muy seca, idealmente que el exfoliante tenga un tamaño menor a 60, ¿ya? Considerando que puede ser una piel seca, y hay que considerar que las pieles secas también hay que considerarlas como pieles sensibles. Entonces siempre considerar un tamaño de micrón mucho más bajito que lo que se utiliza normalmente. Piensen que para una piel de cuerpo se puede utilizar de 200 micrones hacia abajo, y en el caso de una piel seca o sensible, idealmente usar de 60 hacia abajo, ¿ya? Luego hay que considerar utilizar aceites vegetales. Por lo tanto, primero tenemos el exfoliante y después utilizar un aceite vegetal, principalmente que sea una estructura aceitosa, sin generar residuos grasos, es decir, se utiliza mucho usar, por ejemplo, aceites vegetales que tengan una gran concentración de ácido graso y de vitamina E, como el aceite de aguacate, el aceite de argán, el aceite de coco, que es un aceite saturado. Por lo tanto, uno lo que hace una estructura, pero además considera algunos emolientes que no aumenten en exceso la grasitud y se absorba rápidamente el aceite, porque si queda mucho aceite en el cuerpo, va a generar que manche mucho la ropa, ¿ya? Luego, normalmente el exfoliante una vez al mes, el aceite ustedes lo pueden utilizar en la mañana o utilizar en la noche, va a depender un poco de qué tan seca es la piel corporal, ¿ya? Luego vamos a tener una crema que principalmente tiene que ser una crema hidratante, que hidrate, es decir, que aporte agua, que aporte algunos activos hidratantes, como los que habló Ivette. Podemos también incluir el Aquasil, el Grindiol, el ácido hialurónico, como crema hidratante. Esta crema hidratante, lo ideal es utilizarla en la mañana y en la noche, y además tenemos que considerar una crema más de tratamiento que tenga una acción, ya sea para reparar cuando tenemos una piel muy seca, y esta crema tiene que ser más mantecosa, es decir, principalmente que tenga adicional una manteca de cacao, una manteca de mango, en cantidades de modo que vaya reparando la estructura, y además considerar activos que ayuden a humectar e hidratar. Por lo tanto, es una textura más untuosa, que sería la crema. Y esta crema la pueden utilizar una vez al día, teniendo una crema hidratante, y si se requiere utilizar en la mañana, aplicársela también en la mañana. Pero es importante hacer esta rutina especialmente para pieles entre secas a muy secas. Hay que considerar que a los niños y niñas que están en etapa de crecimiento es importante utilizar cremas hidratantes para evitar la aparición de estrías en la época de los 18, 19 años. Si hidratamos bien una piel, o también cuando la mujer está previo a embarazarse, si la hidratamos bien, es muy difícil que aparezcan estrías, independiente que haya una parte genética, ayuda mucho a que disminuya la aparición de estrías. Hay que considerar que uno puede tratar la estría rosada, pero la estría blanca, la única forma de tratarla es con dermoabrasión, porque es muy difícil utilizar productos cosméticos en una estría blanca. Después tenemos la piel normal. La piel normal en general tiene una cantidad de agua y una cantidad de grasa óptima, pero hay que considerar que la piel normal sí puede exponerse, por ejemplo, a la radiación solar cuando se coloca el sol o al exceso de ejercicio, por lo tanto, se puede deshidratar y pasar a tener una tendencia seca en el día. Por lo tanto, primero hay que exfoliar. Cuando uno habla de exfoliación, hay que pensar la exfoliación debajo de las axilas, en el cuerpo general, para que elimine las células muertas y los desechos.
En el caso de los desodorantes libera mucho desecho. Y luego utilizar una loción. La loción no tiene componente hidratante, pero tiene una estructura más liviana, de modo que sea más fácil de aplicar. Incluso estas lociones pueden ser en spray, no es necesario tubo porque son más líquidas, y son lociones livianas que tienen principalmente extractos como el pepino, como la avena, dependiendo del tipo de piel, como el aloe también, y eso hace una estructura bastante liviana y fácil de esparcir. Y eso lo puedes utilizar en la mañana y en la noche. Y después tenemos una crema que es un poquito más suntuosa, pero no tanto como la de la piel seca, y puede tener manteca y aceite de coco como estructura, pero no es requerimiento que utilice gran cantidad de aceites para pieles secas, sino que podemos utilizar aceites más livianos como el aceite de jojoba, el aceite de avellana, el abisinia, etcétera, que son aceites que no dejan graso la piel. Y después tenemos la piel grasa, que tiene una gran tendencia de tener agua y de tener grasa. Por lo tanto, la exfoliación, a diferencia de la piel seca, se puede hacer una vez a la semana. Y en el caso de la piel normal es importante hacerlo cada 15 días. Entonces, la exfoliación va a ser un gel. La piel grasa resiste en tamaños de exfoliante 100 y 200, por lo tanto no habría problema. Lo que sí hay que tener ojo con la piel grasa que además tenga acné, porque si hay un acné no tratado, no es recomendable la exfoliación, porque eso puede hacer un rompimiento de las células y eso puede aumentar el acné. Entonces hay que tener ojo con la piel grasa dañada en este momento. Siempre tienen que considerar que el dermatólogo es el que tiene que tratar las enfermedades y los formuladores de cosmética son los que hacen los productos cosméticos para mantener la piel en un estándar. Y luego la piel grasa va a necesitar no crema, no necesita aceites, necesita geles hidratantes que le aporten hidratación, ¿ya? Entonces es muy importante elegir el producto adecuado. Y en el caso del gel de hidratación lo puedo utilizar en la mañana y lo puedo utilizar en la noche. En el caso de los tratamientos corporales, como la piel con estrías, la piel de naranja y la piel muy seca, en general uno distribuye los productos de acuerdo a los problemas que pueda tener la piel. En el caso de la piel con estrías, hay que tratarla como si fuera una piel seca, una piel necesitada de agua, necesitada de grasa. Por lo tanto, también tenemos que exfoliar para sacar las células muertas una vez al mes. El aceite, utilizar un aceite que ayude con la estría. ¿Cuáles son los aceites que ayudan con la estría? El aceite de coco, el aceite de rosa mosqueta, el aceite de arroz también ayuda con las estrías. Entonces hay que buscar cuáles son los aceites que pueden ayudar con las estrías. Recuerden que en el blog de claravalenzuela.com tenemos el detalle de cuáles son los aceites que se utilizan para cada tipo de piel y según su edad. Así que les recomiendo que lo revisen, sobre todo cuando quieren desarrollar productos cosméticos. En el caso de la piel con estrías, hay que tratar con una crema que se utilice, que hidrate en la mañana y en la noche. Y además hay que considerar una crema más espesa, pero también tiene que considerar esta crema que sea con tratamiento. Es decir, debemos considerar activos que ayuden a la reparación del tejido que tiene estrías. Entonces, tenemos que aportar no solamente aceite, sino que activos que ayuden con la estría y que ayuden a la estructura entregando colágeno, entregando elastina, para que la piel no pierda la elasticidad. Luego tenemos la piel de naranja. La piel de naranja hay que foliar. La piel de naranja se puede foliar cada 15 días. Vamos a tener que usar un gel de tratamiento que ayude a la penetración de activos hidratantes, como son la cafeína, como son el IsoSlim, etcétera, que ayudan a aportar estructuras de tal modo que disminuyamos la celulitis. Es muy importante que consideren que la celulitis también, aparte de la parte genética, también influye en los medicamentos, sobre todo los anticonceptivos. Yo entiendo que no van a dejar de consumir anticonceptivos,
pero hay que considerar que el anticonceptivo disminuye el metabolismo de las grasas, es decir, evita que la grasa que está en el adipocito salga. Por lo tanto, ¿cómo estimulamos eso? Uno, con el masaje de utilización del producto y lo otro con el ejercicio, el consumo de agua y vegetales. Por lo tanto, tienen que considerar, sobre todo aquellas personas que están utilizando anticonceptivos, que tienen que tener una metodología para evitar la celulitis. Por eso que la celulitis se produce en pieles delgadas o pieles más gorditas, ¿ya? En el caso de la piel de naranja, podemos utilizar una crema de tratamiento. Las cremas de tratamiento y los geles son muy importantes cómo se utilizan los productos, que lo vamos a ver más adelante, y es importante los activos que utilicemos. La cafeína o sus similares hacen muy buen efecto porque hacen que el adipocito saque la grasa desde su interior y lo elimina a los torrentes sanguíneos y a la área del vía linfática. En el caso de una piel muy seca, tienen que pensar que está la piel seca y la piel muy seca casi siempre tiene problemas adicionales como medicamento, enfermedad, eczema, etc. Por lo tanto, no se puede exfoliar una piel muy seca. Lo que se hace normalmente con este tipo de pieles es utilizar aceites y aceites grasos, el aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de argán también ayuda mucho. Y vamos a utilizar mantecas. Aparte de utilizar una crema espesa, vamos a tener que considerar una manteca que ayude a reparar el exceso de sequedad y la falta de aceites vegetales. Luego vamos a utilizar la crema. La crema idealmente se utiliza en la mañana y en la noche, a diferencia de la manteca que se puede utilizar solamente una vez al día o alternadamente con la crema de tratamiento. Tienen que pensar que estamos tratando de que la piel muy, muy seca se vaya hacia una piel normal. Por lo tanto, ayudamos a entregar nutrientes. Es muy importante que las cremas, además de tenerlos activos, hidratantes y humectantes, siempre se consideren utilizar ceramidas que vayan reparando la estructura epidérmica para mantener el aceite en su interior y evitar también que salga este aceite, que lo libere con mucha facilidad, ¿ya? ¿Cómo se aplican los productos? En general hay que considerar que los productos, sobre todo aquellos que tenemos que depurar o eliminar los desechos, como el caso de la piel de naranja, tenemos que considerar los ganglios. Los ganglios linfáticos, ¿dónde están? Normalmente los ganglios linfáticos en la parte de la cara los vamos a tener en esta zona, en la parte del cuerpo vamos a tener siempre en la zona axilar y en la zona de la parte aparato genitourinario. Por lo tanto, es muy importante cómo se apliquen los productos. Siempre los productos tienen que ir en contra de la gravedad. Es decir, si yo pienso en que las arterias y venas si funcionan hacia abajo, por gravedad, siempre tengo que hacerlo al revés. Por lo tanto, siempre cuando aplico los productos cosméticos corporales, tengo que usarlo desde los pies hacia arriba, hacia el abdomen. Y principalmente, ¿por qué? Porque los ganglios linfáticos ayudan a eliminar los desechos, sobre todo, por ejemplo, de las grasas, en el caso de la celulitis, y de esta manera se va hacia la vía linfática, es decir, elimina la grasa vía urinaria, y eso permite que vamos ayudando con el producto a depurar, porque si nosotros podemos tener una crema súper buena que actúe sobre la celulitis espectacularmente, pero si no la sabemos utilizar, al final lo que vamos haciendo es aumentar el exceso, aumentar la celulitis, porque la grasa se traslada al torrente sanguíneo, pero al no trasladarse a las vías linfáticas, aumenta la celulitis en otras zonas. Por lo tanto, es muy importante siempre de los pies hacia el abdomen. En el caso de los brazos, para reducir el tema de ser más reafirmante, tiene que partir desde la mano hacia la axila. Entonces, es siempre en contra de la gradiente, ¿ya? Eso les va a ayudar mucho a que realmente los productos cosméticos sean efectivos.
Espero que les haya gustado este webinar. Las invito siempre a que revisemos. Y para finalizar, vamos a hablar, revisar las características específicas de la piel. Tienen que considerar que tienen distintas estructuras y distintas fisiologías. Además, hay que identificar los problemas que tiene la piel para elegir cuál es el producto cosmético más adecuado y cómo debe ser utilizado el producto cosmético para que realmente sea efectivo. Y hicimos mucho con el tema de la rutina, por eso es tan importante la utilización del producto, la elección del producto y, y cómo utilizarlo, ¿ya? Entonces yo espero que le haya gustado, que le haya sido interesante, que le haya apoyado en todos los procesos de la parte corporal. Así que ahora invito a Ivette, que vamos a poder contestar las preguntas en relación al webinar y espero que hayan participado. Entonces ahora vamos a contestar las preguntas. Tenemos hasta las 12:10 aproximadamente para revisar todas las preguntas. A ver, vamos a ver si tenemos preguntas. Dale, hable tú. A ver, hay una pregunta. En este caso nos están preguntando por el tema de los barros en las axilas. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener para evitarlos o quitarlos? En este caso, ¿cierto? Hay que considerar que la piel de las axilas es mucho más sensible en relación a otras pieles. Por lo tanto, si es que vamos a hacer, ¿cierto?, una exfoliación, porque pensando justamente que el barro es un exfoliante, tenemos que siempre tener considerado que el tamaño de la partícula, tal como hablaba Clara, ¿cierto?, sobre una piel más sensible o más reseca durante el cuidado corporal, el tamaño de la partícula tiene que ser mucho más pequeño. No sé si me puedes ayudar con el tamaño, digamos. En general, tienen que utilizar siempre, en el caso de la axila, efectivamente es más sensible, entonces hay que fijarse bien en los micrón de los exfoliantes y del barro. Si van a utilizar algún barro, es importante que esté muy finito. También tienen que considerarlo como una piel muy sensible, por lo tanto siempre a utilizar menos de 100. Y en el caso del rostro, que me pregunta, los rostros siempre tienen que ser menos de 60, 40, incluso 20, para poder utilizarlo en el rostro y en los labios. También aquí nos preguntan si son recomendables las arcillas como exfoliantes. En este caso hay diferentes tipos de arcillas y pensando justamente en la acción que queramos utilizar o que queramos en el fondo tener, vamos a tener diferentes tipos. Entonces justamente pensando en lo que tú quieres obtener, puedes ocupar arcillas. Y hay que considerar que hay, como dice Beth, pero también las arcillas son buenas como exfoliante o buenas como máscara, sirven para eliminar las células muertas, pero es muy importante que utilicen una arcilla adecuada. Por ejemplo, por una piel seca, sensible, es mucho mejor utilizar la kaolin o la rosada, y para pieles que son más mixtas, grasas, es preferible utilizar la clay, la bentonita, la amarilla, si no me equivoco, es la clay. Y en el caso de que sea una piel con tienda piel normal, pero con tendencia un poco a exceso de sebo, se recomienda la roja también, ¿ya? En el caso de la aparición de piel seca con tendencia a acné, hay que considerar que las pieles que tienen una tendencia a acné y que además son secas, quiere decir muchas veces que el producto utilizado no es el correcto. Hay que considerar que los productos cosméticos que tienen demasiada silicona o productos comedogénicos como el aceite de coco y la manteca karité generan un aumento de grasitud en la piel y muchas veces la piel no está usando el producto adecuado y eso va generando que se va tapando el poro y en ese caso se produce el acné. Así que si una piel es con tendencia seca,
recomiendo revisar el producto cosmético que están utilizando, puede ser que estén erradas. Nos preguntaron por otros tipos de activos que sirven para hidratar. Bueno, a pesar de que mencionamos bastante, ¿cierto? Durante la presentación, mencionamos, por ejemplo, el aquaxil, el crindiol, tenemos como siempre el ácido hialurónico, y bueno, en general, durante la presentación se vieron bastantes. Como tal, si es que buscamos más, en el fondo, ¿algún otro que se te ocurra en este momento? Crindiol, aquaxil, ácido hialurónico, los que mencioné, ceramidil. Bueno, hay una larga lista, así que es cosa ahí de revisar en el fondo. También en la presentación de activos como tal, que se dictó hace un tiempo atrás, ahí hay bastante información referente a otros activos que podemos utilizar. Sí, en general existen muchos hidratantes, pero no solamente hay que usar el hidratante, sino el activo probablemente tal, sino que tienen que considerar activos que eviten la pérdida del agua. Entonces, muchas veces uno tiene que considerar una triada, como por ejemplo algún péptido o algún aquacil, que el aquacil y el ácido hialurónico van a hidratar, pero tienen que considerar o algo que vaya reparando la estructura para evitar que esa agua salga o se pierda. Por lo tanto, es muy bueno considerar algún péptido o ceramidas que vayan reparando la estructura. Los aceites en general ayudan porque hidratan en el efecto de ir reparando la estructura, por eso se consideran que son hidratantes, pero tienen que considerar que tienen que incluir un activo que ayude al agua y otro que evite la pérdida de agua. ¿Ya? Hay una pregunta que estoy leyendo que dice, en el caso que sean naturales los mucílagos, por ejemplo, ¿sirven realmente aplicando directo a la piel? Ojo, los productos, los activos, todas las estructuras en general que uno tiene un producto cosmético, ayuda a que estos ingresen al interior de la piel. Por lo tanto, el usar solamente un ingrediente, como un aceite o un mucílago, sin colocarle una estructura al producto, al final pierden ese activo porque la gracia es que al tener la estructura permite el ingreso más rápido de ese activo al interior de la piel. Por lo tanto, si quieren utilizar mucílago, coloquen el mucílago, por ejemplo, el aloe tiene mucílago, la chía tiene mucílago, las saponinas también tienen mucílago. Esas estructuras es recomendable colocarlas dentro de una estructura para que realmente uno las pueda aprovechar al máximo. La piel de naranja se refiere a la piel con celulitis. Lo que pasa es que estructuralmente la celulitis está también asociada a enfermedad producida por el estáfilo. Por lo tanto, para que sea más universal, uno habla de la piel de naranja, que es la acumulación de grasa en los adipocitos de la hipodermis, y eso hace que la grasa se vean pelotones, igual que una naranja. Por eso se asocia a la piel de naranja. Pero en la práctica es una celulitis. ¿Qué activos no son recomendables para las axilas? Principalmente no se pueden utilizar aceites comedogénicos como el aceite de coco o la manteca de karité en cantidades muy altas. Una, porque al tapar el poro generan abscesos que pueden ser perjudiciales en una persona. Y lo otro que yo tampoco recomiendo es utilizar bicarbonato de sodio directamente en la axila, porque el bicarbonato tiende a quemar la axila. Por lo tanto, se puede utilizar para controlar el pH, pero no se puede utilizar en cantidades muy grandes. A esto también adicionar que recordemos que la axila es una piel que es mucho más sensible, por lo tanto, no solamente está ligada, ¿cierto?, al uso de aceites que sean comedogénicos, sino que también activos que sean muy fuertes, ¿ok? Por ejemplo, la vitamina C, yo diría que es muy fuerte tal vez para ser utilizada en lo que es la zona de la axila. Ojo ahí. También aquí hay una pregunta que dice, ¿existe una variación estacional de excreciones del sebo que haga modificar el producto cosmético? En este caso, la verdad es que yo preferiría dejar esta pregunta clara, así que vamos a ver. Lo que pasa es que tienen que considerar que cuando las personas se tienden a exponer al sol, se tienden a deshidratar con mucha más facilidad. Por lo tanto, el sol
es un componente que tiende a deshidratar demasiado las pieles, por eso uno tiene que, cuando llega la época primavera-verano, uno tiene que protegerse más utilizando productos cosméticos. El exceso de frío también hace que nosotros nos deshidratemos y además perdamos grasa, por lo tanto es muy importante utilizar una crema que hidrate y que humecte en el invierno y además una crema que principalmente hidrate o geles hidratantes en el verano. Considerar también que utilizar protector solar hoy día tienen que pensar que es importante los protectores solares de filtro físico que tengan un SPF 50, de modo que haga una protección en la piel sin dañar la piel, como pasa muchas veces con los filtros químicos. Entonces eso también hay que considerarlo. En el caso del cuello, hay que considerar que el cuello se tiende a envejecer con mucha facilidad muchas veces y está muy expuesto, tal cual como el rostro. Es muy importante que si el cuello tiene manchas, considerar, por ejemplo, el aceite de arroz, el aceite de argán. El aceite de jojoba es un aceite muy transversal que se puede usar en todo tipo de pieles. El aceite de abisinia también es un aceite muy reparador y con mucho componente de vitamina E, vitamina F, por lo tanto ayuda a la reparación del tejido. Principalmente tienen que elegir aceites que tengan mucha composición de ácidos grasos, pero que no pasen al exceso de grasitud, hacia el término medio, y además que tenga una concentración alta de vitamina E, vitamina F. ¿Preguntas? Bueno, ya estamos llegando al final, ¿cierto?, de este webinar. No sé si es que respondemos una pregunta más y damos por finalizado. Yo estoy viendo una pregunta, con respecto a las máquinas de masaje. En la práctica, las máquinas de masaje sí son efectivas, porque además hay un profesional que la está utilizando y sabe cómo utilizarla, y es muy eficiente utilizar las máquinas de tratamiento con un personal adecuado y además utilizar cremas de tratamiento utilizándolas en la misma forma que el profesional. ¿Qué me explico? Ustedes pueden ir a un spa, utilizar la máquina de tratamiento en la forma de gradiente o masaje o aplicación, si bien los masajes muchas veces no pueden ser reemplazados por sus manos, pero ayudan a que ustedes utilicen el producto cosmético en forma adecuada, ayudan a reducir las tallas y a reducir el tamaño de la estructura para que sea un complemento a los tratamientos de profesionales. Entonces vamos a responder a una última pregunta que, a ver, ¿recomendado alguna crema para manos resecas con eczemas? Resecas con eczemas en general, ¿cierto? Siempre tener primero lo que es un tratamiento, luego un acompañar, ¿cierto? Lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Cremas que sean altas en hidratantes, en regenerantes, en activos que tengan estas características. Pensando también en una última pregunta que quería responder, pensando que aquí dice, para la piel tatuada, ¿qué es más recomendable? La piel tatuada, pensemos que es una piel que tiene, digamos, en un inicio, una cicatriz, una herida. Entonces, si es que pensamos justamente en que como tal la piel tiene una inyección de tinta que finalmente genera una herida o una cicatriz, esto llega hasta la dermis, ¿ok? Esta tinta llega hasta la dermis y justamente lo que ocasiona finalmente es una herida con tinta. Para el cuidado de este tipo de pieles que tienen este tipo, ¿cierto?, de tatuajes, idealmente siempre pensar en activos que sean muy hidratantes, en activos que generen, ¿cierto?, una barrera protectora de nuestro manto hidrolipídico y que de alguna manera pueda estimular lo que es la regeneración celular. Ahora bien, eso es pensando justamente en un inicio, durante, ¿cierto?, cuando ya la piel está cicatrizada, el cuidado se tiene que mantener siempre, siempre pensando en que nuestra piel va a mantenerse, digamos, con una cicatriz, por lo tanto, cuidarla como si fuera como tal, con mucha hidratación y siempre utilizando un muy buen protector solar. Sí, es importante que consideren
productos cosméticos no cicatrizan ni reparan, no cicatrizan o reparan un daño de herida. Tienen que primero que la piel está totalmente sana del tatuaje y luego utilizar productos que le aporten mucha grasa, principalmente para que ayuden a reparar y también que tengan agua. En el caso de los daños de transpiración, como está preguntando Fabiola, yo recomiendo que haya un dermatólogo que revise, porque eso está muy asociado a los problemas hormonales. Los desodorantes en general no tienen que evitar la transpiración. En la persona en forma natural siempre tiene que transpirar. Lo que se recomienda es que el desodorante solamente aporte el aroma. ¿Qué es lo que pasa hoy día con los desodorantes sintéticos? Que la mayoría tiene cloruro de aluminio, que inhibe la glándula y eso es lo que puede generar problemas a futuro. Por lo tanto, siempre se recomienda utilizar desodorantes naturales, que si bien pueden transpirar mucho inicialmente, después solo se va regularizando la glándula, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, Fabiola, yo te recomiendo que lleves a tu hijo o tu hija al dermatólogo para que vea si además puede tener un desorden hormonal. Chicos, y chicas, espero que les haya gustado el webinar. Esperemos haber contestado todas las preguntas. Y un gusto. Y nosotros nos vemos en otro webinar. Ivette. Sí, bueno, muchas gracias a todos, agradecer a todas y todos los presentes, agradecerles por sus preguntas, por el interés de estar aquí presentes y, bueno, también ahí a todo el equipo que hace posible, ¿cierto?, todo este webinar, así que muchas gracias a todas y todos. Los dejamos invitados para los próximos. Nos vemos, chicos. Chao, chao.